Buenas tardes, mi nombre es Liliana Bermúdez del curso de Ética. Esta tarde les voy a hablar del registro y tratamiento de la información en los distintos campos del ejercicio profesional de la psicología. Iniciamos con un texto importante, dice que es un elemento fundamental en la relación del psicólogo-usuario. Es la información íntima y privada que le da este a aquel, salvo en contadas excepciones, por ejemplo, en la docencia o en algunos procesos de investigación básica, la información íntima y privada que el psicólogo obtiene de la persona a quien presta sus servicios es la materia prima de su praxis. Sin este tipo de información sería imposible la actuación del psicólogo. Este texto señala la importancia íntima y privada proporcionada por el cliente es fundamental para la práctica del psicólogo y destaca la importancia de la confidencialidad. Esto lleva a los pacientes a tener derechos, como lo es el derecho a la intimidad. El derecho asegura que la información personal compartida durante la interacción profesional se mantenga confidencial y protegida. El derecho al buen nombre implica que el usuario debe ser tratado con respeto, dignidad en todo momento, preservando su reputación y evitando cualquier forma de difamación o discriminación. Y el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Este derecho reconoce la autonomía y la capacidad del usuario para expresarse, tomar decisiones y crecer de manera individual sin imposiciones extremas que limitan su desarrollo personal y emocional. En este texto encontramos que hay un archivo profesional de intervención psicológica, hay varios documentos que tienen diferentes nombres, pero que tienen un mismo fin, como lo es la historia clínica, la historia de atención psicosocial, la ficha de orientación escolar, fichas de atención, historias sociofamiliares y historias sociodeportivas, y fichas de atención individual. Esto sin importar el campo específico dentro de la psicología, el documento que registra la información recibida se designará como archivo profesional de intervención psicológica para propósitos prácticos. La obligatoriedad del registro en el archivo profesional. La ley 1090 del 2006 establece los deberes y responsabilidades del psicólogo, incluyendo la obligación de mantener registros precisos en historias clínicas y otros documentos relevantes de los casos tratados. Esto se aplica a todas las áreas de práctica psicológica y requiere el mantenimiento adecuado y seguro de estos registros confidenciales. Además, el psicólogo es responsable de los procedimientos de intervención utilizados, los cuales deben ser registrados y respaldados adecuadamente en la documentación profesional. Esto garantiza también la confidencialidad y la calidad de atención psicológica ofrecida a los usuarios. El psicólogo debe mantener los archivos profesionales, que son documentos privados y propiedad del usuario, según lo establecido en la resolución 1995 de 1999 del Ministerio de la Salud, que regula el manejo de la historia clínica, el cual consagra que la historia clínica es un documento privado, obligatorio y sometido a reserva en el cual se registran cronológicamente las condiciones de salud del paciente, los actos médicos y los demás procedimientos ejecutados por el equipo de salud que intervienen en su atención. Dicho documento únicamente puede ser conocido por terceros con previa autorización del paciente o en los casos previstos por la ley. En las características generales de la historia clínica y del registro profesional de la intervención psicológica encontramos que el psicólogo está obligado a cumplir con las características definidas para la historia clínica según la resolución 1995 de 1999. Estos documentos que incluyen la historia clínica son privados y solo pueden ser accedidos por personal autorizado. El titular de estos documentos es el usuario, no el psicólogo, no nosotros como futuros psicólogos, no la institución para la cual de pronto trabajemos, no la clínica. El usuario, cuando el usuario solicita su historia clínica u otros documentos, el psicólogo debe entregarlos con recomendaciones sobre su contenido y su uso. Si se trata de un menor de edad o una persona declarada como incapaz, el titular de la información será quien ostente su representación legal, que en la mayoría de las veces son sus padres, los padres del usuario o su tutor legal. Los registros profesionales, incluyendo las intervenciones psicológicas, son obligatorios para todos los psicólogos según las normativas y la Ley 1090 del 2006. La falta de registro de las intervenciones constituirán una falta ética según el Código Deontológico del Psicólogo. La información registrada en la historia clínica o el archivo profesional debe ser cronológica, comenzando desde el inicio de la intervención hasta la última sesión del psicólogo. Es obligatorio que cada anotación tenga una fecha clara y que no haya superposiciones de registros. Esta prescripción es de cumplimiento obligatorio. En este caso, como lo prescribe el artículo 5 de la resolución 1995 del 1999, señala que la historia clínica debe diligenciarse en forma clara, legible, sin tachones, enmendaduras, intercalaciones, sin dejar espacios en blancos y sin utilizar siglas. Cada anotación debe llevar la fecha y hora en la que realiza con el nombre completo y firma del autor de la misma.
El artículo 30 de la ley establece que el psicólogo es responsable de la información que puedan revelar sus colaboradores sin autorización previa. Esto incluye a estudiantes de psicología, secretarias u otros profesionales del equipo interdisciplinario. El objetivo de esta característica es garantizar decisiones basadas en evidencia científica y que promuevan el bienestar del consultante, mientras que el psicólogo supervisa la confidencialidad de la información. Dentro de las excepciones a la reserva de la información, encontramos que solo puede ser revelada si cuenta con la autorización del titular. Para menores de edad o personas en estado de incapacidad se podrá revelar la información solo con autorización del representante legal. También cuando los registros de la historia clínica se comparten entre profesionales para trabajos intra o interdisciplinarios, se hace bajo la presunción de que el receptor los utilizará de manera adecuada y mantendrá la confidencialidad de la información. También tendrán personas autorizadas por la ley como auditores médicos y autoridades epidemiológicas tienen acceso a la información de la historia clínica o los archivos profesionales según el decreto 1725 de 1999. Sin embargo, no están autorizados para divulgar esta información. También en el artículo 29 de la Ley 1990 del 2006 permite el uso de la historia clínica para investigación y docencia con medidas que protegen la confidencialidad del consultor. Y por último, en ambientes judiciales, la historia clínica puede llegar a ser un elemento material probatorio en procesos para determinar responsabilidades, caso en el cual tiene un peso de prueba veraz, imparcial y válida. El psicólogo no enviará toda la información contenida en los registros, sino únicamente lo que sea pertinente y necesaria para los efectos judiciales. No es necesario que enviemos toda la información desde el inicio de la sesión, desde el inicio de la terapia, sino simplemente lo que se necesita realmente para el caso puntual. Importante, el artículo 2 ordinal 5 de la Ley 1090 del 2006 establece que el psicólogo solo puede revelar información con el consentimiento del consultor o su representante legal, excepto cuando su falta de acción resulte en un daño evidente para la persona o terceros. Sin embargo, los psicólogos deben informar a sus usuarios sobre estas limitaciones legales de confidencialidad antes de iniciar cualquier procedimiento indicado que si detecta un daño evidente durante el proceso, estarán obligados a revelar el secreto. Por último, vamos a analizar un caso de estudio teniendo en cuenta todo lo que vimos anteriormente. El señor A pidió ver a un terapeuta en una clínica de enfermedades de transmisión sexual después de recibir resultados positivos en la prueba VIH. No presenta síntomas, el terapeuta informó al señor A sobre la probabilidad de desarrollar la enfermedad en los siguientes 5 años, el curso típico de la enfermedad y su probable resultado. Posteriormente le explicó que él podía contagiar a otros a través de contacto sexual, compartiendo agujas o donando sangre. El terapeuta informó al señor A sobre el sexo seguro y sobre lo que podía hacer para proteger a sus compañeros sexuales frente a un posible contagio. En ese punto el señor A le confesó al terapeuta que era bisexual y que creía que había contraído el virus durante uno de sus contactos homosexuales. Prosiguió diciendo que había tomado la decisión de descontinuar sus actividades homosexuales y que recientemente se había comprometido. El terapeuta le aconsejó al señor A que informara a su prometida sobre el diagnóstico y nuevamente le advirtió sobre el riesgo de transmitir el virus. El señor A se negó a hacerlo, diciendo que eso destrozaría sus planes de matrimonio. En este caso, dado a que el señor A, el terapeuta, se enfrenta en un dilema ético debido a la confidencialidad del paciente. Por un lado, tiene la obligación de mantener la confidencialidad de la información proporcionada por el paciente, incluyendo su diagnóstico de VIH y su orientación sexual. Por otro lado, el terapeuta también tiene la responsabilidad de proteger a terceros de un posible contagio, lo cual podría implicar informar a la prometida del señor su diagnóstico que pueda tomar para que pueda tomar medidas de precaución. Si el terapeuta considera que existe un riesgo inminente y grave para la vida o la salud de terceros, puede estar justificado en romper la confidencialidad y revelar la información del paciente a la persona en riesgo, en este caso a la prometida del señor A. Sin embargo, esto debe ser evaluado cuidadosamente y seguir los protocolos éticos y legales establecidos. El terapeuta debe considerar el riesgo, las posibles consecuencias y buscar el consentimiento del paciente siempre que sea posible, antes de tomar cualquier decisión. Sin embargo, antes de llegar a esto, a llegar a tener que contarle a la prometida al señor A, el terapeuta podría considerar discutir con el señor A la importancia de revelar su diagnóstico a su prometida y las posibles consecuencias de no hacerlo, tanto para ella como para otras personas con las que pueda tener relaciones sexuales en el futuro. También podría ofrecer apoyo y orientación al señor A para abordar la situación de manera ética y responsable. Sin embargo, como lo decía anteriormente, cualquier acción que tome el terapeuta debe ser cuidadosamente considerada y respetar los derechos y la dignidad del paciente.
Con esto finalizamos. Muchas gracias a todos por su atención.